¿Por qué te cambia la voz cuando enfermas o cuando inhalas helio? ¿Por qué algunos aromas nos hacen recordar personas o lugares? ¿Dónde está el centro del universo? Estas y otras preguntas las responderemos rápidamente el día de hoy. Hola, soy Cintia Reyes, Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, categoría Divulgación, Jalisco 2022. Analizo preguntas cotidianas, busco sus respuestas en artículos científicos, de preferencia recientes, y trato de traducirlos a un lenguaje más accesible, de manera que las personas como tú y yo, que no somos expertos, podamos beneficiarnos de los conocimientos científicos y aplicarlos en nuestra vida. Sígueme en mis diversas redes sociales. Las 10 preguntas que hoy vamos a analizar las recibimos a través de una dinámica desarrollada en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este video se ha creado para este evento como parte de las actividades de Phil Ciencia, el programa que Phil destina a la divulgación científica desde 2014 con el objetivo de fomentar vocaciones científicas. 1. ¿Por qué las burbujas de jabón son de color tornasol? Antes de otra cosa, déjame decir rápidamente que el jabón cumple una función muy importante gracias a su composición química. A veces pensamos que solo enjuagarnos con agua es suficiente para quitarnos la mugre porque el agua es todopoderosa, pero podríamos decir que hay dos tipos de moléculas, las que se llevan bien con el agua y las que no. Resulta que la grasa de tu piel y muchas de las cosas que llamamos juntas mugre son del grupo de cosas que no se llevan bien con el agua, así que si solo te enjuagas las manos no puedes realmente retirar ese tipo de partículas. La importancia de las moléculas de jabón es que por un lado son compatibles con el agua y por el otro son compatibles con las grasas y la mugre. Por eso es que lavarnos las manos con agüita y con jabón es útil, porque cada lado de la molécula del jabón cumple una función. El lado afín a la mugre ayuda a atraparla y el lado afín al agua permite que la mugre atrapada con este jabón se pueda enjuagar. Y volviendo a la burbuja de jabón, aquí lo que tenemos es aire atrapado en una película de jabón. La película de jabón es una especie de sándwich con agua en medio y dos capas de moléculas de jabón, una arriba y otra abajo. La luz blanca que típicamente vemos contiene todos los colores. Cuando esta luz atraviesa la burbuja de jabón, se refleja en ambas superficies del sándwich, la interior y la exterior. Estas ondas de luz en algunas partes se empalman y se refuerzan y en otras se cancelan, eliminando algunos tonos. El grosor del sándwich varía con la posición y literalmente cambia qué tonos son los que se refuerzan y cuáles son los que se cancelan. Por eso en distintas posiciones de la burbuja vemos diferentes colores. Este fenómeno de las ondas que te cuento no es exclusivo de la luz. De hecho, así es como en concepto funcionan los audífonos que cancelan el ruido. Lo que se hace es tomar la onda de la señal que queremos eliminar, la onda molesta, se graba y se reproduce con un ligero desfase de tiempo, de manera que la onda se cancele a sí misma. 2. ¿Por qué cambia tu voz con el helio? Las ondas de sonido viajan a diferentes velocidades dependiendo del medio a través del cual se estén moviendo. Si alguna vez andas caminando por las vías del tren con alguien y la otra persona se aleja lo suficiente y golpea la vía, podrías notar un sonido más rápido y agudo que se mueve en el metal y un sonido con retraso y más suave que se mueve a través del aire. La diferencia de densidades entre el metal y el aire es muy grande y esto facilita notar el efecto. Por otro lado, el sonido viaja 2.7 veces más rápido en el helio que en el aire. Cuando inhalas helio, obviamente exhalas helio. Tus cuerdas vocales van a seguir vibrando como en cualquier otro momento, pero la propagación más rápida de las ondas sonoras en el helio modifica la resonancia en el tracto vocal. Esto es lo que provoca una distorsión en tu voz. Por cierto que el helio es un recurso natural no renovable y no deberíamos estarlo desperdiciando. 3. ¿Por qué un aroma nos hace recordar ciertas situaciones? Para empezar, el sistema olfativo depende de un conjunto de células nerviosas que reaccionan a los estímulos y que tenemos encima de la cavidad nasal. Estas células juntas forman un tejido que se llama bulbo olfativo. Por cierto que este tejido se activa no solo cuando olfateamos, sino también cuando saboreamos algún alimento. En realidad, buena parte del sabor de la comida nos la da el olfato gracias a esto. Por cierto que por eso es que cuando estás enfermo de las vías respiratorias, la comida ya no te sabe. La información de nuestros diferentes sentidos se procesa en partes diferentes del cerebro. Cuando los bulbos olfativos se activan al
detectar moléculas, van a enviar la información a la parte del cerebro donde se tiene que procesar esto a través de los llamados tractos olfativos. Y resulta que estas conexiones tienen una posición privilegiada en las zonas del cerebro donde se lleva a cabo el procesamiento de emociones y memoria. Estas zonas se llaman la amígdala y el hipocampo. Es por eso que a estas conexiones se les puede asociar el procesamiento emocional rápido desencadenado por un olor, una fácil formación de una memoria olfativa y la recuperación de memoria cuando tenemos episodios emocionales. Sabemos además que en general, cuando nos emocionamos mucho, se provoca la liberación de neurotransmisores en nuestro cerebro y esto favorece la consolidación de la memoria. Todo esto se suma cuando tienes una experiencia emocional importante, como sentirte querido por tu abuelita que prepara esa comida que te encanta y huele riquísimo. Por eso te acuerdas de ella cada que en la calle te llega el aroma del mismo platillo. 4. ¿Dónde se encuentra el centro del universo? La respuesta corta es: no hay un centro del universo. Si el universo es infinito, es imposible que tenga un punto central. Y si el universo es finito, hay más de una manera de conceptualizar esto, pero por facilidad, imagina lo siguiente. Si la superficie de un globo fuera todo el universo curvo, podríamos pensar que sí, efectivamente tiene un centro, pero como solo la superficie del globo es universo, el centro que imaginamos estaría afuera del universo. Para ser más complicado el asunto, nuestro universo es tridimensional, o sea que la superficie del globo conceptual tendría que ser más compleja de lo que realmente podemos pensar. Seguiría aún así cumpliéndose el hecho de que el centro de nuestra representación estaría afuera del universo y no podríamos ni verlo ni interactuar con él. Otra línea de pensamiento es el hecho de que percibimos que el universo se expande en todas direcciones y esto nos podría hacer pensar que cualquier lugar donde nos encontremos es el centro desde el cual se expande todo. Cabe aclarar que en la ciencia todas las ideas pueden ser refutadas, o sea que pudiera suceder que el día de mañana se acepte un modelo cosmológico diferente y todo lo que te acabo de decir termine siendo inválido. 5. ¿Por qué el cielo cambia de color durante el atardecer? La luz solar que llega a la Tierra incluye luz ultravioleta, todo el espectro visible y luz infrarroja, pero esta luz interactúa con la atmósfera. Al mediodía, la distancia atmosférica que la luz tiene que atravesar es la más corta posible, mientras que en el atardecer la distancia es mayor. Uno de los efectos de esto se ve en las mediciones de radiación ultravioleta a lo largo del día. Como ilustro en esta gráfica, típicamente al mediodía recibimos mayor radiación ultravioleta. Esto es justamente porque en esa posición la distancia atmosférica que atraviesa la luz solar es la menor. Algo semejante sucede con la luz visible. Entre más distancia tiene que pasar la luz, hay más gases, vapor de agua y pequeñas partículas que necesita atravesar, que le estorban. Los tonos azules son los primeros que se terminan dispersando. Entre más distancia y partícula tenga que atravesar la luz, más tonos se van a ir perdiendo. Por eso, durante el atardecer, cuando la luz solar tiene que atravesar la mayor distancia atmosférica, los tonos que sobreviven son rojos, anaranjados y amarillos. Si no te quieres perder los videos del canal, además de suscribirte, puedes darte de alta en el boletín gratuito que encontrarás en la descripción del video. Te recuerdo que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. ¿Ya te invité a suscribirte al canal? ¡Suscríbete! ¿Por qué nos cambia la voz cuando enfermamos? La voz se produce por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe. La longitud y el grosor de las cuerdas vocales determinan el tono de nuestra voz. Las cuerdas vocales más cortas y finas vibran más rápido y dan lugar a una voz más aguda. Las cuerdas vocales más largas y gruesas vibran más lentamente y dan lugar a una voz más grave. Por eso los niños pequeños tienen voces más agudas y conforme llegan a la adolescencia y sus cuerpos crecen, se vuelven más graves. Cuando enfermas, se produce inflamación de las cuerdas vocales y de las estructuras que las rodean. Esto provoca que vibren más despacio de lo normal y nuestra voz suene más grave. Además, un aumento de producción de mucosidad es un síntoma común de enfermedades respiratorias. Este exceso de mucosidad puede recubrir las cuerdas vocales y alterar su capacidad para vibrar con normalidad, afectando la calidad de tu voz. 7. ¿Por qué los mosquitos me
escogen como comida y a otras personas cercanas a mí no. Hay estudios que sugieren que cuando utilizas un jabón con olor floral, te vuelves más atractivo para los mosquitos. Pero más allá de algún aroma que intencionalmente o no agreguemos a nuestro cuerpo, se estima que un 20% de las personas son particularmente atractivas para los mosquitos. Aparentemente la razón es que hay distintas señales químicas que ellos siguen. Por ejemplo, la presencia de ácidos carboxílicos, que son componentes de nuestro sudor. Estos compuestos también son producto de los microbios que viven en nuestra piel. Desafortunadamente, parece que detrás de la mezcla de componentes que deriva en nuestro particular olor corporal se encuentran nuestros rasgos genéticos. Así que, aunque puedas usar algunos repelentes o puedas evitar utilizar jabones florales o puedas sudar menos, probablemente toda tu vida tus mosquitos te preferirán porque tu genética no va a cambiar. 8. ¿Por qué hay gente que puede escuchar colores o ver sonidos? Este fenómeno se llama sinestesia. Permite a algunos individuos percibir conexiones entre sentidos aparentemente no relacionados. La palabra sinestesia proviene del griego y significa sensaciones unidas. Se llama sinestesia grafema color cuando letras o números se asocian a colores particulares. Cromestesia cuando los sonidos se asocian a colores. Sinestesia léxico-gustativa cuando las palabras o los fonemas desencadenan sensaciones gustativas. Algunos investigadores sugieren que los sinestésicos pueden hacer esto porque tienen conexiones neuronales adicionales que cablean diferentes zonas de su cerebro donde perciben los sentidos. También es posible que aquí haya algún factor genético porque hay familias donde esto sucede con mayor frecuencia. Y hay otros estudios que sugieren que las personas que experimentan sinestesia muestran mayores aptitudes creativas. Se estima que alrededor del 4% de la población experimenta esto, incluyendo a gente famosa como Lady Gaga y Billy Joel. 9. ¿Por qué si los átomos son mayormente vacíos, los podemos ver y tocar? Históricamente, al pensar en la materia, hemos tratado de romperla para ver de qué está hecha. Los humanos, por ejemplo, estamos hechos de órganos que pueden dividirse en células que quizás midan unos 25 micrómetros. Las células tienen pequeñas cositas en su interior con funciones específicas llamadas organelos y debajo de ese nivel tenemos a las moléculas. Las moléculas están formadas de átomos. Uno de los átomos más pequeños que existen son los de helio, que está representado aquí. Por mucho tiempo se pensó que los átomos eran lo más fundamental de la materia. Su propio nombre, átomo, significa indivisible. Experimentalmente ya se ha demostrado que los átomos están formados por partes aún más pequeñas, electrones y núcleos atómicos. En los núcleos atómicos encontramos neutrones y protones. Los núcleos del átomo tienen un tamaño finito de unos femtómetros de diámetro. Estamos hablando de una escala 100,000 veces más pequeña que el propio átomo. Vamos a pensar por un momento en estas unidades que te estoy diciendo. Esta de acá, insisto, es una representación de un átomo de helio. Este átomo mide aproximadamente un Armstrong de diámetro. Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros o un 0 con un punto, 9 ceros extras y un 1 al final. Hay fuentes que hablan de que un electrón mediría unos 2.8 por 10 a la menos 15 metros. O sea, un 0, un punto, 14 ceros y luego un 28. Estamos hablando de 2.8 femtómetros. Esta nube amplia sería el espacio donde los dos electrones del helio pueden estar. Entonces, el núcleo de este átomo que te estoy mostrando está en la escala de los femtómetros, igual que los electrones. Pero todo el átomo mide unas 100,000 veces más. De ahí viene la pregunta. Si más del 99% del espacio del átomo no es ni el núcleo ni sus electrones, entonces está vacío. Y si todo ese espacio en el átomo está vacío, ¿podemos verlo o tocarlo? El asunto es que el comportamiento del átomo no es de ninguna manera el de un espacio vacío. Y regresamos a la imagen de hace un momento del helio. Esta nube amplia, que es donde los electrones pueden encontrarse, está cargada negativamente. Y eso significa que en caso de que se acerque otro electrón, este sería repelido por tener la misma carga. Este es un principio fundamental del electromagnetismo. Y sé que suena extraño
extraño que si te estoy diciendo que el electrón es súper pequeñito, pueda ocupar el espacio de toda esta nube. Lo que sucede es que el electrón se mueve a una fracción de la velocidad de la luz y lo mejor que podemos saber es dónde es probable que se esté moviendo. Ese dónde son esas nubes. Este video no pretende ser una amplia explicación sobre el modelo atómico, pero quiero que sepas que la nube de probabilidad del átomo no solo tiene esta forma que te he estado mostrando. Esta otra imagen muestra para el átomo de hidrógeno con un solo electrón las distintas formas que puede tomar esa nube de probabilidad de posiciones del electrón. Estas formas dependen de qué tanta energía tenga el electrón en un momento determinado. Una forma elegante de llamarle a estos distintos niveles de energía es algo que llaman números cuánticos. Y esto es porque precisamente la mecánica cuántica tiene explicaciones sobre cómo se comporta el átomo. Una de esas explicaciones se llama el principio de exclusión de Pauli. Esto se traduce con el hecho de que dos electrones no pueden tener los mismos valores en sus números cuánticos. Eso a su vez se traduce en que dos electrones distintos no pueden tener la misma forma de las nubes de acá. Y eso a su vez significa que dos electrones no podrían ocupar exactamente el mismo espacio físico al mismo tiempo. Macroscópicamente eso lo podríamos traducir en que por eso los espacios de los átomos se respetan o se tocan en lugar de invadirse. Una forma alternativa de pensar esto es decir que de hecho entre la fuerza electromagnética y la imposibilidad de superposición de estas formas de nubes donde están los electrones, cuando te sientas en una silla, técnicamente tus átomos estarían flotando, impidiendo de alguna manera que llegues a atravesar la silla. Cabe aclarar que intentar explicar a profundidad todas las ideas de mecánica cuántica relacionadas con esta pregunta sería muy amplio y tardado. Evidentemente, aquí estoy sobresimplificando y omitiendo algunos detalles importantes. 10. ¿Cómo funciona la fuerza del viento? ¿Qué lo provoca? Interpreta esta pregunta como ¿por qué hay viento? La Tierra está girando y moviéndose todo el tiempo. Eso provoca que la luz que recibimos del Sol caliente de manera desigual diferentes partes de la superficie terrestre. Además, la superficie de nuestro planeta también tiene características distintas. Tenemos vastos océanos, desiertos, montañas, llanuras, zonas polares y, por ejemplo, la luz que llega a una zona polar rebota, al menos parcialmente, de regreso al espacio. Esto es porque la zona polar o el hielo es de un color claro, mientras que el océano tiene un color mucho más oscuro y esto le permite absorber más radiación. El aire atmosférico no es ajeno a la radiación que recibe la superficie o su temperatura. Ahora, el concepto de temperatura es una medida promedio de la energía cinética de los átomos y las moléculas. En otras palabras, a mayor temperatura, más necesidad tienen de moverse los átomos y las moléculas. Piensa en las moléculas del agua y cómo cambian de fase. A una baja temperatura, el agua necesita moverse muy poco y hasta forma estructuras cristalinas. Si le agregas más energía al sistema, llega el punto en que esta necesidad de moverse de las moléculas se traduce en que ya no van a poder mantener la estructura cristalina y tendremos un fluido líquido. Si le sigues agregando energía al sistema, esta necesidad de moverse de las partículas será aún mayor y pasará a ser un fluido gaseoso. En un gas, entre más energía tengan las moléculas, sigue siendo mayor la necesidad de moverse y eso significa que la densidad del gas va a disminuir porque la misma cantidad de materia gaseosa va a necesitar más volumen para poderse mover. Por eso, el aire más cálido es menos denso y si es menos denso, flota más, se eleva. Piensa ahora en el aire que está arriba de un océano oscuro. Cerca de la superficie del agua tenderá a recibir calor del océano. Al calentarse, bajará su densidad y se elevará, mientras que el aire que estaba en las zonas más elevadas de la atmósfera, con una menor temperatura, tenderá a lo opuesto. Tendrá una mayor densidad y buscará cambiar de posición con el aire más ligero. A esto se le llama en meteorología diferencias de presión atmosférica. El gas necesita moverse y eso se traduce en una presión. Esa necesidad de movimiento de las corrientes de aire
aire literalmente es lo que forma el viento. La forma en que típicamente se expresa esto que te acabo de decir es la siguiente. A medida que el aire se calienta, se vuelve menos denso y se eleva, creando zonas de baja presión. Y a la inversa, el aire más frío se vuelve más denso, se hunde y crea zonas de alta presión. Entre mayor sea la diferencia de presión en dos zonas, alta y baja presión, más fuerte será el viento que se produzca. Estas fueron las 10 preguntas elegidas en la dinámica de redes sociales de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este otro video en el que hablamos de cómo usar el aire acondicionado en realidad termina calentando más el planeta. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como las que hacían ellos en octubre, que es cuando grabé este video. Muchas gracias.